Ya no es vocero, ¿no? Hemos recibido en el set de Las Cosas Como Son al congresista de APP, Eduardo Saluana, quien ha sido vocero durante el año pasado y actualmente es vocero alterno de su bancada. Señor Saluana, buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Fernando, encantado. Buenas noches. ¿Qué ha pasado de nuevo en el Congreso desde la elección de la nueva mesa directiva y la elección complementaria para el tercer vicepresidente después de la súbita partida del señor Helera? Bueno, luego de ello lo que ha sucedido es que teníamos que reemplazar, ¿no?, al colega Helera, y se ha producido la elección del colega Alejandro Muñante, sí, de Renovación Popular. Sí. Aparentemente debió reemplazar al señor Helera alguien de su propia bancada. Sí. Sin embargo, Somos Perú. Sin embargo, el candidato que lo habían propuesto, el colega Hitler Saavedra, no renunció a la hora final, un día antes de las elecciones, a participar en las elecciones, y renunciaron también el colega Bazán y quedaron solamente otros parlamentarios. Y en la elección salió electo Alejandro, ¿no?, que es un joven parlamentario bastante dinámico, ¿no? ¿Recibió votos de Perú Libre? El señor Muñante. No creo. No lo ha excluido él, no, y lo ha dicho el señor Cabero y otros. Sí. Después de haber estudiado las posibilidades, sostienen que sin 7 votos de Perú Libre no hubiera sonido. Bueno, lo que pasa es que interesado en ese detalle. Lo que verdad que no me fijó en ese detalle, nosotros como integrantes del bloque democrático en el Parlamento lo hemos respaldado como APP. Sí, ¿no? sí, sabemos. Sí. Por otra parte, se puede decir que ha oscilado un poco la posición política de APP y que el propio fundador del partido, Acuña, ha radicalizado un poco su actitud opositora frente a Pedro Castillo. Lo que pasa es que, como aquí hemos hablado, Fernando, en varias oportunidades, APP ha tratado de ser siempre objetivo y pensando siempre en la estabilidad del país, ¿no? No es lo mismo hablar hoy del escenario político a 12 meses de la gestión de Castillo, a octubre, que se planteó, digamos, una medida como la vacancia, o en noviembre, que se planteó la segunda, ¿no? Hoy la situación es completamente diferente. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que ha cambiado respecto a Pedro Castillo? Ha cambiado porque ya un año es evidente la incompetencia y los desaciertos de su gobierno, que son cotidianos, y segundo, los temas graves de corrupción que lamentablemente, al parecer, llegan hasta el propio primer mandatario, algo que no teníamos evidente en los primeros meses de gestión del presidente Castillo, ¿no? Si hubiera un voto de vacancia ahora, ¿usted piensa que todos los miembros de APP votarían a favor de la vacancia? Sí, yo creo que es una posición tomada del partido. Es una posición, si bien no lo hemos asumido aún en una asamblea, digamos, formal, pero creo que dadas las circunstancias, APP votaría unánimemente a favor de una decisión de ese tipo. ¿Y cree usted, calcula usted, aunque me parece que los números no le interesan tanto, usted es un abogado y nos dice que no ha calculado el voto que tuvo Muñante, pero esta decisión de APP permitiría alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia? Tengo mis dudas ahí, ¿no? Porque hay bancadas que no han precisado su posición hasta este momento y hay bancadas divididas, ¿no? Entonces no se tiene una votación unánime en todas ellas, ¿no? Entonces es un poquito complicado sumar en este momento, pero creo que se acercarían esos dígitos al número requerido, ¿no? Y si eso es así, ¿cuál le parece a usted, señor Saluana, la manera más limpia y más constitucional de poner un término al mandato de Pedro Castillo? Se lo pregunto a usted, me parece que es la persona con más experiencia en el Congreso, porque usted fue elegido la primera vez en el año 90, me parece, ¿no? Sí. Hace 32 años estaba algunos añitos. Y ha sido ministro de Justicia, entre tanto, de manera que tiene más experiencia que ningún otro congresista, me parece, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí tenemos colegas con otros periodos, también está el colega Luna, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero remonta hasta el 90, hace 32 años? No, creo que posteriormente. Yo creo que usted... Sí. Asuma nomás, que es el decano. Bueno, a una persona como usted, ¿cuál es la salida constitucionalmente más adaptada a nuestra situación? Es un escenario complicado, difícil, ¿no? Y aquí siempre hemos señalado, y en otros medios también, de que creo que cualquier escenario implica primero
una alta responsabilidad frente a los destinos del país. Porque hay que recordar, Fernando, que venimos en esta situación de incertidumbre, inestabilidad política, ministros, gabinetes o congresos disueltos, presidentes renunciados, presidentes vacados desde el año 2016. Sí. Entonces es una suerte de círculo vicioso de la cual no podemos salir. Pero hay que salir. Exacto. Y el Perú ha salido siempre. Así es, incluso el Perú, en situaciones peores. El Perú es más grande pues, que todos sus problemas, ¿no? El Perú siempre es una posibilidad, como decía Basadre. Y lo que creo que en este escenario se requiere, uno, un alto consenso político de las fuerzas que estamos dentro del Congreso como de las fuerzas que están fuera del Palacio Legislativo, ¿no? Segundo, necesitamos que sea una salida que esté, como tú bien lo señalas, dentro del marco constitucional, que sea fundamentado, que sea jurídicamente consistente, porque vivimos en un Estado de Derecho y no podemos darnos el lujo de asumir una arbitrariedad. Y si tenemos argumentos contundentes, fuertes, firmes, jurídicamente sólidos, como creo que en este momento los hay, lógicamente los votos también van a llegar. Entonces, consenso, que las iniciativas que se presenten no sean fruto de una voluntad individual, de un afán de protagonismo como creo que fueron las anteriores, sino sea fruto del consenso de las fuerzas políticas en este momento. Y sobre el marco, de la manera como se debe actuar, ha sido sumamente claro. Ahora falta que pase a la acción. ¿Cómo se pasa a la acción aplicando esos bellos principios? Yo lo que creo que hay dos alternativas que podrían aplicarse. Uno es el tema de la vacancia presidencial, que claramente configura en este momento. Lo que se requiere aquí concretamente son el tema de los votos que hablamos al principio. Y el otro, el tema que también está en debate, es el tema del adelanto de elecciones. Ese es un tema y una salida, me parece, bastante razonable, ¿no? Pero que, sin embargo, requeriría reformas políticas inmediatas, urgentes, fruto de la concertación. Caso contrario, de aquí 1 año o 2 años, los que nuevamente ingresen van a estar diciendo a la población, oye, que se vuelvan a ir todos. Ahora, ¿cuáles son esas reformas urgentes que cree que hay que hacer preparando elecciones que den resultados un poco más satisfactorios que las del año pasado? Primero, el sistema referido al propio Congreso de la República. El sistema bicameral, en mi concepto, debería ser restablecido. Deberíamos establecer un número de parlamentarios en distritos uninominales, de tal manera que el electorado se sienta representado. En Lima hay 30 congresistas, pero no se sabe a quién representa. ¿No? Puesto que es el único de Madre de Dios. Y en el caso mío debería haber por lo menos siquiera mínimo pues 2 parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, en cuanto al tema electoral, es un tema que también tiene que ser revisado, una reforma de la manera en la cual los partidos eligen a sus candidatos, en la forma en la cual el sistema electoral se administra también, porque se ha vuelto demasiado burocrático. En este momento los candidatos a regidores, consejeros regionales, gobernadores regionales, no tienen aún todo el escenario aclarado, porque tachas, observaciones, reclamos, apelaciones, y el candidato se ha convertido en un tramitador en el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de armar propuestas, armar equipos de gestión y prepararse quizá para hacer gobierno. ¿Qué fuerzas políticas cree usted que podrían estar de acuerdo en impulsar este plan tal como lo ha diseñado usted? Reformas políticas, reformas electorales claras, que se hagan de manera rápida para convocar elecciones adelantadas. Se necesita hacer una reforma constitucional, es decir, votar esto 2 veces en 2 legislaturas diferentes. Así es, se requeriría 87 votos. Es el número mágico. Sí. Y yo creo que aquí, en la votación que ha habido sobre la reforma de la Constitución, sobre el tema de la bicameralidad, hemos alcanzado 70 y tantos votos. O sea, nos ha faltado. Y hay algunos de esos que han votado esto que no quieren que haya elecciones generales. Lo ha dicho Muñante, que las elecciones deben ser solo presidenciales y no del Congreso. Mira, sobre ese tema jurídicamente hay un debate constitucional. Es decir, si el presidente se va... Pero hay muchos intereses también, seamos sinceros. Así es. No vayamos a buscar nada a las nubes, lo que tiene motivaciones sumamente concretas. Claro, pero quedarse en el puesto hasta el 26. Un tema es el tema legal constitucional. El otro es el tema político, de la necesidad en el escenario colectivo, en el inconsciente colectivo o en la voluntad de la opinión de la ciudadanía, es que hay una renovación total. Y eso los congresistas tenemos que aceptarlo. Y por el bien del país hay que asumir eso en algún momento. Porque usted tiene que asumir que la desaprobación que ustedes, congresistas, tienen como cuerpo colectivo
es peor que la de Pedro Castillo. Esa es la paradoja mayor de nuestra situación política. Efectivamente, es una paradoja porque nosotros asumimos de que el responsable de toda esta situación es el Ejecutivo. Pero nosotros, como siempre yo señalo, necesitamos ver este tema con un sentido de autocrítica, una mirada integral de qué cosa hemos hecho, qué cosa hemos hecho mal sobre todo y por qué la población no se siente representado con nosotros. ¿Y qué se responde a usted cuando se formula en un acto de autocrítica rara esa pregunta? Primero, lo que creo es que se abusó del mecanismo de la vacancia presidencial. Se utilizó de manera indiscriminada, sin argumentos, sin justificación, y se habló de ello desde el mes de agosto, desde el primer día que el presidente Castillo asumió su mandato. Entonces la población siente que evidentemente hay un sector político totalmente intolerante, obstruccionista y que no generó un debate dialéctico parlamentario, un debate democrático que hubiese permitido quizá que las cosas sean diferentes. Y ese escenario no permitió al Congreso abocarse a los temas centrales que a la población le interesara, porque mientras habían los líos políticos, había la pelea en las alturas, los problemas económicos, la pandemia no cesaba, el sistema de salud sigue quebrado, la recuperación de las clases presenciales no se hicieron en la mejor manera. Entonces la población siente que su clase política, sus congresistas, lamentablemente no cumplimos en su momento con lo que correspondía hacer, ¿no? Usted es abogado, Saluana. ¿A qué estamos orientándonos con las investigaciones fiscales respecto de Pedro Castillo? ¿Cómo ve usted que se desarrolle esto en los días que vienen? Mira, yo lo que veo, Fernando, es que primero que es una decisión correcta del Ministerio Público haber cambiado esta orientación jurisprudencial de que no se investiga al presidente sino hasta finalizar de su mandato, porque nos está permitiendo destapar esta olla aparente de grave corrupción en la gestión del presidente Castillo, ¿no? Grave y múltiple, ¿no? Porque hay 6 investigaciones fiscales. Grave y plural, ¿no? Entonces, eso nos hace ver de que era un error esperar hasta el final del mandato, ¿no? Porque las pruebas se pierden, los testigos se arrepienten, se puede influenciar en ellos, los documentos desaparecen, etcétera. Entonces, uno, que es importante que se investigue porque la opinión pública y la ciudadanía va a saber exactamente qué está pasando en el Poder Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Y segundo, que se actúe con objetividad, con racionalidad y hagamos lo que legalmente corresponde. Muchas gracias por sus explicaciones y por su presencia acá. Que tengan muy buenas noches. Ha sido el congresista Eduardo Saluana, vocero alterno de la bancada de APP. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.